Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Pues yo soy Marcela Palos y tengo un rato dedicándome a muchas cosas para evangelizar. Por un lado, imparto conferencias para formar a las personas en las virtudes humanas, específicamente en la virtud de la castidad, que es una virtud extraordinaria, ya que libera al amor de todo uso, violencia, egoísmo, y obviamente nos da esa libertad, eso es una ligereza, ¿no? Para amar a los demás y es algo muy, muy chulo. Pues bueno, me dedico a dar conferencias, pero también estudié la maestría en ciencias de la familia y entonces pues también me dedico a dar acompañamiento a personas que están pasando por una crisis, algún dolor, alguna situación profunda, relaciones tóxicas, eso siempre está a la orden del día. Y tiene que ver eso de las relaciones tóxicas, pues básicamente con tener heridas emocionales que no han sido sanadas. Y obviamente esas heridas emocionales, pues las va cargando uno en su historia y en sus relaciones, y eso nos genera muchas, muchas broncas. Entonces, bueno, pues a raíz de muchas experiencias que yo viví, fue que terminé haciendo esto, ¿verdad? Que son estas conferencias, los cursos también, obvio, la formación y esta nueva etapa de mi vida que es estar acompañando a personas en momentos pues, críticos, ¿no? De dolor, de muchas situaciones. ¿Y cómo llegué aquí? Porque uno luego ni sabe cómo termina uno llegando en ciertos lugares, ¿verdad? Uno dice, pues, yo aquí me trajeron, ¿no? Simplemente llegué. Bueno, pues fíjate que yo era la típica chica antes de mi conversión, que no, pues no era así muy practicante que digamos, más bien criticaba la fe, criticaba la iglesia, criticaba todo lo que podía criticar. ¿Por qué? Porque podía, ¿no? Yo creo que todos entramos a veces en un momento de rebelión, de no, pues sí, de no querer creer, de querer como deshacerte de lo que tus padres quizá te han inculcado. El mundo te presenta una historia muy diferente, llena de emocionismo, ¿no? De las emociones y todo. Te romantiza, yo creo que Hollywood y todo el media stream, eh, redes sociales, todo, pues te romantiza el amor libre, ¿no? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la vida loca, todo te lo romantiza. Y cuando eres joven, pues esa romantización como que con el crecimiento que la persona tiene, la inmadurez que tiene, las emociones que las lleva al límite y este espíritu quijotesco y aventurero que es muy noble de los jóvenes, pues se hace una combinación así fea y espantosa. Y entonces uno puede terminar tomando muy malas decisiones, esa es la verdad. Entonces, pues cuando yo estaba más chamaca, dicen en mi pueblo, más joven, bueno, pues sí, efectivamente no tomaba, no tenía a Dios en el centro. Y eso es algo muy grave porque cuando las prioridades en las relaciones no están en el orden, esto que San Agustín va a hablar de ordi amores, ¿no? Cuando eso no está en orden, cuando Dios no es el centro de tu vida, y no solamente el centro de tu vida, sino que ocupe todo el espacio, cuando las cosas no son así, todo se empieza a desquebrajar porque las personas tenemos una necesidad infinita de ser amados. Todos, el que agarres. Así, al que agarres, todos tenemos una necesidad infinita de ser amado. Pero es muy chistoso que tenemos una necesidad infinita de ser amado y tenemos una capacidad chiquita para amar a los demás. Aunque esa capacidad chiquita, pues es chiquita, sí se puede ensanchar y con la vida, claro que se ensancha, pero nunca va a llegar al infinito. Nunca va a llegar al infinito. Entonces yo tengo una necesidad infinita de ser amada, con una capacidad chiquita para amar a los demás, aunque se ensancha, y este ensanchamiento nunca va a llegar al infinito. ¿Por qué te explico eso? Y volviendo a mi historia, porque yo también tenía esa necesidad infinita de ser amada, que todo el mundo tiene, pero en lugar de buscarlo en el lugar adecuado, pues lo busqué en los lugares equivocados. Y así como yo tengo una necesidad infinita de ser amada, con una capacidad chiquita para amar a los demás, aunque se ensancha, así estamos todos. Entonces, si yo tengo una necesidad infinita de ser amada y los demás también, y yo tengo una capacidad limitada para amar y los demás también,
Si yo quiero estar con un hombre para que ese hombre llene mi necesidad infinita de ser amada, pues nunca lo va a hacer, ni con pomada de la campana, dicen en mi pueblo. O sea, no hay manera, porque su capacidad, aunque se ensanche, nunca va a llegar al infinito. Y lo que yo necesito es el infinito. Y nadie en esta tierra me lo va a poder dar, solo Dios. Por eso el orden, por eso el orden, la prioridad en el amor, cómo está nuestra jerarquía de nuestros amores, pues es muy importante, porque cuando esto no lo entiendes, pues ese es el principio de las relaciones tóxicas. Y uno empieza a tener relaciones amorosas buscando que esa persona llene mi necesidad infinita de ser amada. Y pues no se puede, ¿sí? Y entonces fíjate qué carga tan más cañona ponerle a alguien el que tú vas a llenar mi necesidad infinita de ser amada. O yo voy a llenar tu necesidad infinita de ser amado. Pues no se puede, ¿no? Digo tú y me encanta porque tengo a la imagen del Sagrado Corazón. Él es el único que puede, ¿sabes? O sea, el único que verdaderamente puede llenar nuestra necesidad infinita de ser amados, pues es Dios. Pero cuando, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Cuando somos jóvenes, pues nuestra inmadurez, muchas circunstancias que vivimos, creemos que Dios no es importante, que eso es un cuento para que te portes bien y ya está, ¿no? O para que no des lata, o ya eso es arcaico, eso ya no se usa. Pero es que el corazón del hombre siempre va a anhelar el amor, siempre. Y fíjate, nosotras las personas no producimos amor. No es como que yo diga, ah, claro, tengo una maquinita aquí en donde produzco amor y ya. No, no, no. El amor no se crea ni se destruye, solo se recibe. Y lo recibimos de Dios. En la medida en que yo abro mi corazón para recibir ese amor de Dios, pues yo me lleno de ese amor y entonces puedo darlo a los demás. Pero si no me lleno yo primero del amor de Dios, pues ¿qué voy a andar dando? No tengo nada que dar, porque yo no produzco amor. Dios es el amor. Entonces, lo único que tengo que hacer es abrirme a recibir ese amor de Dios. Lo que yo tengo es una capacidad para amar. Qué loco, ¿no? Es así como, muy chistoso, pero así es como funciona. O sea, es como yo te digo, no, pues yo tengo una cocina, pero no tengo los ingredientes para cocinar. Bueno, porque Dios es el ingrediente, Él es el amor. Y si no lo tengo a Él, pues no puedo cocinar. Esa capacidad para amar no la voy a poder ejercer si no me dejo amar primero por Dios y luego soy capaz de llevar ese amor a los demás. Entonces, volviendo un poco a mi historia, pues yo quería ser amada de esa manera infinita y lo busqué de las maneras más equivocadas. Entonces, pues claro, sales con un chico, sales con otro chico, pues la castidad no es algo que realmente yo viviera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tienes esta hambre de ser amado, pues crees que teniendo relaciones sexuales eso se va a llenar y entonces te vas a sentir pleno y puedes sentirlo a lo mejor por un instante, porque efectivamente la relación sexual es un momento de éxtasis. Pero a la hora de la hora, dicen en mi pueblo, como está vacío, o sea, es nada más como por fuerita ese éxtasis, no hay un compromiso de verdad, no hay un entregarse la vida, porque, ¿qué es lo que sucede en el matrimonio? Pues en el matrimonio, cuando 2 personas deciden casarse, primero se entregan la vida, y eso es lo que se hace en el altar, en lo civil, ¿no? O sea, tú ante Dios le entregas la vida al otro. Y si ya se han entregado la vida, entonces ahora pueden entregarse los cuerpos, porque ya ha habido un compromiso, tengo como una garantía. Y usted me puede decir, oye, pero el divorcio y todo eso, pues sí, sí sigue pasando porque el corazón a veces nunca sana bien o cuando te casas no has terminado de sanar muchas cosas y por eso hay tanto divorcio, porque las personas van buscando llenar su necesidad infinita de ser amados, pensando que esa persona con la que se casan es la que les va a llenar, olvidándose que el único que puede llenarla es Dios, ¿sale? Y que sí me caso, pero fíjate, aquí cuando uno se casa tiene que tener algo bien claro. Sí, me caso,
pero me caso con Dios con intermediario. Porque en la historia de la humanidad lo que Dios siempre ha querido es casarse con nosotros. Él quiere casarse contigo, Él quiere casarse conmigo. Y hay dos caminos para que Dios se case con nosotros: con intermediario o sin intermediario. La vocación religiosa, los sacerdotes, la religión, las religiosas, los frailes, ¿no? Ellos se casan directo con Dios. Las personas que estamos casadas, pues nos casamos con Dios por medio de un intermediario, que es el cónyuge. Entonces, pues mi marido está casado con Dios por medio de mí y yo estoy casada con Dios por medio de mi marido. Mientras que el sacerdote, la religiosa, pues ellos están directos casados con Dios sin intermediario. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque el gran problema de la sociedad actual es esto que te estoy ahorita compartiendo, ¿no? Esta necesidad infinita de ser amada, de ser amado, de cada persona, que queremos que sean otros, en el mejor de los casos, gente buena, queremos que sean personas que llenen esa necesidad infinita y no se va a poder. Y queremos que sea el esposo o que sean los hijos o que sea mis padres, ¿no? Y cuando no se llena, lo voy buscando y por eso es el principio también de la infidelidad. Pues el marido no me llenó, bueno, pues voy con otro. Pero también es el principio de la promiscuidad, ¿no? Esa persona no me llenó, pues ahí voy con la otra. Y les digo, en el mejor de los casos son personas, porque en el peor de los casos son sustancias, son adicciones, es pornografía, ¿no? Esa adrenalina y entonces, pues, a ver cómo me lleno de esa adrenalina, porque estoy necesitado de llenar esa necesidad infinita de ser amado. Entonces, pues, yo te cuento esto porque yo no fui la excepción a la regla, o sea, yo también caí en ese desorden del amor, en donde en lugar de buscar a Dios, de que Él llenara esa necesidad infinita de ser amada, pues no, pues yo quería que fueran estos chicos con los que salía buscando que ahora sí este va a llenar mi necesidad infinita de ser amado. Ahora sí, este por fin de aquí soy, ¿no? Entonces, pues no, turruns. Fue hasta que me cayó el 20 y tuve una conversión, un proceso de conversión muy bonita. Yo hacía teatro y era, pues me iba muy bien, me encantaba hacer teatro, me encanta actuar, es una cosa que siempre me va a gustar. Siempre hice ballet, jazz, cuando estaba jovencita y teatro, ¿no? Entonces estaba en una compañía de teatro y pues ahí el ambiente no es así que tú digas, uy, qué católico, ¿verdad? Entonces, pues vas cayendo en muchos errores de comportamiento por lo mismo. Digo, afortunadamente nunca caí en drogas, nunca caí en nada de eso, pero sí en el pensamiento. O sea, el pensamiento se va volviendo muy liberal y muy libertino, ¿sí sabes? O sea, como que pues todo vale, no pasa nada, pues cada quien su vida, ¿no? Y no hay un concepto de la dignidad de la persona. Incluso a tener una postura así pro-choice respecto al aborto, ¿no? Y decir, bueno, pues cada quien su cuerpo, pues que cada quien decida, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso, pues es muy terrible porque es la ignorancia lo que nos hace tener a veces las ideas muy torcidas. La ignorancia, el orgullo y el querer verte intelectualoide y no quererte ver así como el típico o la típica mocha, decimos en mi pueblo, ¿no? Así muy religiosa. Y entonces era como, no, yo tengo unas ideas más, más evolucionadas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo sí creo que esto es posible, yo sí creo que una mujer tiene el derecho a decidir, ¿no? Y todas estas cosas. Y caemos en muchos errores por ese orgullo, por esa ignorancia, porque desconocemos lo que verdaderamente son las cosas y caemos en la trampa del marketing, de este media stream que te dice lo que es bueno, ¿no? Más aparte, claro, la legalización de un montón de cosas que son terribles y que cuando algo se legaliza, gente buena, nos hacen un chip, un cambio de chip en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando algo se legaliza, la persona inmediatamente empieza a creer que porque eso es legal, entonces es bueno. Ah, el aborto es legal, por tanto es bueno. Por tanto, me puedo practicar 2, 3, 4, 5 abortos. Ah,
ya no tengo ni siquiera que casarme, o sea, aparte ya ahora en algunos estados en México, no sé, en otras partes del mundo, pero hasta el ser amante ya te da un estatus legal. Ah, pues entonces seamos amantes, no pasa nada, ¿no? Ah, la eutanasia, pues es legal, pues debe ser buena, ¿no? La droga, bueno, es legal, bueno, pues entonces yo puedo drogarme con todo lo que yo quiera. Y ese cambio de mentalidad es terrible porque lleva a la persona a la destrucción. Y una sociedad debe de estar encaminada a la virtud, no al vicio. Y desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad actual, la legalización de todos estos males ha llevado a la sociedad al vicio y no a la virtud. Y entonces es un desquebrajamiento moral así terrible, ¿no? Y una negación de la realidad de la persona en su ser femenino y en su ser masculino. Y es una negación de la maternidad y de la paternidad y de esta necesidad de ser amados, ¿no? Que ahora, pues simplemente se catapixia, decimos en México, catapixia se cambia por el placer. Bueno, pues no puedo ser amada, pero al menos me lo voy a pasar bien, ¿sí? Nos conformamos con cada vez menos y eso es terrible, eso es terrible. Entonces, bueno, pues en todos esos errores que te estaba comentando ahorita de mi propia historia, pues yo caí, ¿no? Pero luego tuve una conversión a mi fe muy bonita. Me fui a estudiar a Londres, yo soy de Chihuahua, Chihuahua, México, y bueno, pues mis papás, mi papá, el trabajo de mi papá, siempre vivimos en muchos lugares de México, porque lo cambiaban y todo, y bueno, eso me permitió ser muy adaptable, como que aprender a ser amigos, aunque antes yo era una niña súper tímida, pero luego me hice así súper extrovertida porque no me quedaba de otra, ¿verdad? Dicen en mi pueblo. Y bueno, ellos siempre como que buscaron desarrollar nuestros talentos y por eso terminé haciendo teatro, que es algo que les digo siempre me va a apasionar. Y esa pasión del teatro y de las artes y todo eso, pues me llevó a Londres a estudiar un máster en medios y arte. Porque aunque yo estudié ingeniería industrial y de sistemas en el TEC de Monterrey, y aunque estudié eso, pues no era como mi hit. La estudié por las circunstancias. Eh, a ver, Dios me ha dado muchos talentos y esto no te lo digo para presumir, sino para que los aproveches los tuyos también. Y dentro de los talentos que me dio, mm, pues sí soy como inteligente. Entonces, pues dado que me iba muy bien en mis calificaciones, me gané una beca del 100% en el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiosas de México. Y por eso estudié ingeniería industrial, porque era lo que había en mi campus. Si me cambiaba a otro campus, perdía mi beca. Entonces, como esa beca la tenía yo desde la preparatoria, pues no me podía cambiar. Entonces, aunque no era mi hit, yo quería estudiar literatura, artes, ya sabes, ¿no? Teatro, irme a Campus Monterrey y ahí estudiar este, cualquier otra cosa, letras españolas, no sé, cualquier cosa, dramaturgia. Pero pues las cosas fueron diferentes y terminé estudiando ingeniería industrial, lo cual no me arrepiento porque me dio una estructura mental. Pero siempre en mi corazón quedó ese de, es que me encantaría estudiar algo de arte y no sé qué. Bueno, total que me fui a hacer ese máster en medios y artes en Londres, Inglaterra, y estando allá, pues tuve una reconversión a mi fe. O sea, estando en un país no católico, bastante perseguidor de católicos, por cierto, tuve una reconversión a mi fe. Y eso es algo que, pues sí, siempre me ha impresionado por cómo es Dios, cómo obra Dios en su infinita misericordia y cómo nos lleva a Él siempre. O sea, siempre nos lleva a Él. Entonces, pues, estando allá, yo acababa de terminar, por cierto, una relación con un chico y era también una de las razones por las que decidí irme al final de cuentas a hacer este máster, porque me dolía muchísimo esa relación. Entonces, pues yo quería estar con él y bueno, mil cosas. Entonces ahí voy a Londres, ¿no? Y estando allá, una chica
que era amiga mía, tenía una hermana que vivía en Londres. Y mi amiga era, pues, como decimos en México, bastante desmadrosa y andaba en otros rollos en la vida. Pero su hermana, una mujer muy buena, muy santa, estaba en Londres y entonces me dijo, oye, ¿por qué no contactas a mi hermana que está en Londres y pues a lo mejor te puedes llevar bien con ella, ¿no? Y yo, va, perfecto. Entonces la contacto, nos vamos a un café y muy linda todo. Y luego, en cuanto empezamos a platicar, esta chica me dice, oye, Marce, ¿y tú qué piensas del aborto? Bueno, me cayó gordísima y lo que le sigue. O sea, dije yo, ay, qué flojera, me hubiera quedado en mi casa, ¿para qué vine? Ya está mocha, me va a querer evangelizar, ay, no, de verdad, qué flojera. Pero a los 3 segundos después de haber pensado esto, esta chica que es muy brillante, ya me tenía así cautivada con todo lo que me empezó a explicar de lo que en verdad era el aborto y de lo que le hacían a las mujeres y cómo el aborto destruía a la mujer y todo el aftermath, ¿no? O las secuelas del aborto en la mujer, como el cáncer de mama, dependiendo de las semanas de gestación, pues puede aumentar el riesgo hasta en un 400%, el riesgo de sufrir cáncer cervicouterino puede aumentar hasta un 150% también dependiendo de las semanas del embarazo, eh, como después de haber abortado, el 86% de las mujeres van a sufrir alguna enfermedad mental a lo largo de su vida, dices esquizofrenia, bipolaridad, depresión, trastornos alimenticios, etcétera, ¿no? Intento suicida. Entonces, todo eso dije, eso yo no lo sabía. O sea, a ver, entonces me han mentido, ¿no? Me sentí así como que dije, o sea, toda la vida nos han mentido y nos han dicho que el aborto es empoderamiento de las mujeres, es para que las mujeres decidan libremente lo que quieran hacer y bla, bla, pero resulta que el aborto las destruye y resulta que lejos de darles libertad, las esclaviza a una vida de dolor, de resentimiento, ¿no? Y dije yo, no, esto no está padre. Entonces, a raíz de esa plática con ella, fue como si en mi corazón se encendiera un fuego así que no se podía apagar. Y entonces quería conocer más y quería saber más. Entonces esta chica estaba súper involucrada en todo el ámbito católico de Londres, que pues estás de acuerdo que eran tres gatos, o sea, en un país anglicano donde han perseguido la iglesia católica, pues los católicos son un puño y se conocen, y todos los eventos, pues casi todo el mundo va a los eventos, ¿no? Entonces ella me empieza a invitar y conozco a las misioneras de la caridad, fundadas por Madre Teresa de Calcuta, y empiezo a hacer trabajo voluntario con ellas, ¿no? Y tenían una casa en Londres para mujeres sin hogar. Y entonces, pues yo comienzo a ir, a ayudarles con la soup kitchen, ayudarles a limpiar la casa, lo que fuera, ¿no? No importaba. Y la belleza y lo que más me gustaba de ir a la casa de las hermanas era que tenían el Santísimo expuesto. Y yo antes, la verdad es que era súper ignorante de mi fe, o sea, pues sí, católica, pero pues bien ignorante. No, yo no sabía nada de eso, que es el Santísimo, o sea, no, ni idea. Pero ellos la exponían y entonces ya me explicaron y entonces dije, ay, pues esto es muy bonito, ¿no? Entonces empecé a ir a la adoración. Y yo lloraba como Magdalena, porque extrañaba al muchacho ese que les platicaba, con el que había terminado y con el que él a mí había hablado de matrimonio. Y entonces ya sabes, cuando estás inmadura, cuando no sabes muchas cosas, cuando has hecho a esa persona tu diosesillo y estás esperando que esa persona llene tu necesidad infinita de ser amada, pues te ilusionas un montón. Y entonces él no me había dado anillo ni nada, pero el simple hecho que me dijera, oye, yo me quiero casar contigo, no sé qué, no sé qué, no, pues yo ya me vi, ¿no? Entonces cuando terminamos me dolió muchísimo, pero muchísimo. O sea, si yo no lloré, no sé, ¿qué les gusta? 6 meses seguidos, no lloré ni un día, ¿no? Entonces ya cuando me fui a Londres y empecé a ir con las misioneras de la caridad y empecé a conocer más de Dios, pues yo tenía muchas dudas, porque era muy ignorante.
pero afortunadamente, mi ignorancia me permitió hacer preguntas. Entonces, había ahí una religiosa, una misionera, que era súper brillante, de esas mujeres que de haber sido una asesora financiera en la City de Londres y que había sido así, ya sabes, súper non plus ultra, lo dejó todo para, para irse, para irse de misionera, de monja, ¿no? Entonces, una mujer muy letrada, de mucho conocimiento. Y entonces, pues yo tenía dudas de la fe y de los mandamientos y por qué Dios nos obliga a hacer cosas, ¿no? Yo todavía seguía, o sea, fíjense, la cosa es, el ser humano somos bien tontos, o sea, es una estupidez que a veces yo misma me impresiono de mi propia estupidez. O sea, imagínate, yo estaba llorando por un muchacho con el que, por cierto, obviamente tuve relaciones sexuales, me había ilusionado. El hecho de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio era lo que me tenía así, o sea, muerta en vida, ya sabes, llorando y extrañándolo. Y todavía estaba enojada con Dios porque por qué prohibía las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí te veías? O sea, dices tú, no, sí, esto está muy tonto, esto es estúpido. Entonces, yo en mi dolor y enojo pero ¿por qué Dios prohíbe si el amor es el amor, no? Entonces voy con la hermanita y le digo, a ver, hermana, ¿cómo es posible que Dios prohíba esto si pues es amor y la fregada? Yo llorando o sea, por la misma razón, por el dolor que a mí había dejado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con ese muchacho, ese mismo dolor era era lo que yo le pedí a Dios de, ¿por qué? Una tontería, pero bueno. Total, que le pregunto a la hermana y me dice, a ver, Marce, mira, Dios lo prohíbe, primero porque no es una prohibición, y te lo voy a explicar. Y entonces la hermanita agarró así una botella de agua que había ahí y me dice, imagínate que en este vaso de agua eh, yo le pongo cianuro y te lo doy. ¿Te amo? Y yo, no, pues no. Ok. Imagínate que está la botella de agua, el vaso de agua. Alguien viene y le pone cianuro y yo veo que tú vienes. Yo vi que alguien le puso cianuro y luego veo que tú vienes y te lo vas a tomar. Y yo te digo, no te digo nada. O sea, yo veo que te lo vas a tomar. Yo vi que le pusieron cianuro, tú te lo vas a tomar y yo no te digo nada, yo te dejo que te lo tomes. ¿Te amo? Y lo yo, no, pues no. Ok. La misma situación, veo que alguien le pone cianuro, tú te lo vas a tomar y yo te digo, Marce, no te lo tomes porque eso tiene cianuro y te va a hacer daño. ¿Te amo? Ah, no, pues sí. Ah, muy bien, esos son los 10 mandamientos. ¿Sí? O sea, los 10 mandamientos no son prohibiciones, sino son protecciones. Son acciones que si tú las haces, te vas a lastimar. Y como tú no te creaste a ti misma, tú no sabes cómo funcionas. Pero Dios que te creó sí sabe. Y Él sabe cómo estás diseñado y qué partecitas te pueden romper, cómo te puedes destruir. Y por eso te dice, esto no lo hagas. Es un instructivo. O sea, cuando tú compras un horno de microondas, pues viene un instructivo, ¿verdad? Y lo primero que dice es, no meta metal. Porque si usted mete metal, pues se va a echar el horno de microondas, ¿verdad? Bueno, eso no es una prohibición, es una protección, es una instrucción para el uso correcto del microondas y que no vaya a generar un problema después. Entonces, el entender eso, cuando ella me lo explicó así, dije, oh, he sido un idiota. O sea, fue con una sencillez que me explicó algo que a mí me había costado tanto entender y en parte también por nuestra inmadurez y nuestra testarudez, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí empezó un viaje en el entender
y darme cuenta de mi propia ignorancia y de tantas cosas absurdas que yo había creído y que no tenían nada que ver con la realidad y que no tenían nada que ver con el amor de Dios, pero que yo, por comodidad, por el mundo posmoderno en el que vivimos, porque al final de cuentas somos hijos de nuestros tiempos, y me dejé envolver por esa cultura y empecé a creer cosas que no debí de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de esa experiencia fue que dije, no, esto no está padre. O sea, no, 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 no. O sea, quiero verdaderamente vivir diferente. Y Dios, les digo, me encendió así en mi corazón como un fuego para luchar por el no nacido. Cuando me di cuenta con esta otra amiga lo del aborto, un fuego para vivir la castidad y compartir ese estilo de vida que tanto protege al corazón de la persona y a su dignidad y a su vida y a sus relaciones, o sea, te protege de todo. Y entonces fue como así un súper fuegazo que dije, no, no, es que esto no lo puedo parar, o sea, ¿cómo le hago? Y, y a raíz de eso, de mi búsqueda, o sea, una vez que te abres a Dios, ya no paras. O sea, no, la verdad es que fue muy fuerte. Yo me iba a quedar en Londres para estudiar en un programa de evangelización que había encontrado muy bonito, pero me deportaron. Bueno, eso es toda una historia, ¿no? Me deportaron por hacer justo el trabajo misionero con las Hermanas de la Caridad, porque para los ingleses eso es activismo, y entonces yo tenía que tener visa y no tenía visa, bueno, todo un tema. Total que terminé haciendo el Camino de Santiago y al hacer el Camino de Santiago, que fue una experiencia que cambió mi vida, literal, o sea, ¿en qué forma? Bueno, pues eso me enraizó más en querer seguir buscando, en querer seguir conociendo, ¿no? Entonces ya después de estar allá, luego me fui a Francia porque todavía pues tenía tiempo en Europa. Yo se suponía que no me regresaba hasta noviembre, pero por la deportación todo se hizo un relajo. Entonces, bueno, pues me quedé y seguí buscando, profundizando en mi fe, no seguí entendiendo muchas cosas. Y luego me regreso a México y ya en México yo era como que en mi corazón había este deseo, así un deseo muy fuerte de cómo servir a Dios, cómo servir a Dios en esto pro vida, poniendo mis propios talentos de, del teatro, del arte, de todo esto que me gustaba mucho. Y me topé con varios testimonios de personas que eran súper providas y hacían cine, televisión, teatro, tal, tal. Entonces dije, bueno, pues veamos qué podemos hacer. Encontré un internship en Miami, en Key Biscayne, para promover filmes positivos, películas positivas. Total, me lancé para allá. No fue lo que esperaba, pero aquella amiga, ¿te acuerdas de Londres? Resultó que estaba en Nueva York haciendo un voluntariado afuera de las clínicas de aborto en el Bronx de Nueva York. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y me fui. Y entonces me fui a Nueva York, que fue una cosa muy pesada. Me fui a Nueva York y empecé a hacer ese voluntariado afuera de las clínicas de aborto ahí en el Bronx. Y bueno, esa experiencia fue otra experiencia que cambió mi vida, así, ¡puf! Aprendí muchísimo, y dentro de las cosas que aprendí es, el aborto no se va a terminar mientras las personas no vivamos la virtud de la castidad, o sea, no, pues no hay manera. Y esto que te platicaba de esa necesidad infinita de ser amado de la persona, pues ahí la veía yo todos los días con estas chicas, cuando te platicaban sus historias de por qué habían estado con este chico o cómo se habían quedado embarazadas o te contaban de su vida sexual, ¿no? Historias muy tristes. Me tocó conocer muchachas que se habían acostado con 50, con 80 hombres por esta necesidad de ser amadas. ¿Sí te fijas? O sea, esa necesidad de ser amados cuando no la arraigamos en nuestro Dios, cuando Él no es la fuente de ese amor, pues tomamos decisiones muy, muy equivocadas en donde usamos a los otros y nos dejamos usar. Y aquí no, eso del consenso de decir, bueno, pero si tú te dejas, pues, ¿qué tiene, no? Pues no,
porque aunque en el momento diga, sí, sí, que tiene, que al cabo es un ratito, y total, por el placer que voy a sentir, vale la pena, nunca vale la pena. Al final la persona siempre queda con este vacío y con este dolor en el corazón, que luego se convertirá en amargura, en desdén, en indiferencia, en frialdad, en incapacidad para verdaderamente conectar con alguien, y entonces se vuelve este patrón de promiscuidad infinita, en donde nunca para, pero pues con consecuencias muy trágicas, ¿no? Entonces, pues ahí aprendí muchísimo y conocí a mi mentor. Mi mentor, un santo que fue un santo en vida, acaba de fallecer el año pasado, el 30 de noviembre, Monseñor Philip Rayleigh, el fundador de Helpers of God's Precious Infant. Y él fue mi mentor desde el 2009, que yo estuve por allá. Y fue así uno de los grandes amores de mi vida, porque me enseñó así todo, o sea, es de las personas de verdad más importantes en mi vida de entrega, él de ascendencia irlandesa, entonces muy blanco, y pues empezó su lucha en contra del aborto desde que legalizaron la píldora anticonceptiva en los 60 en Estados Unidos, y obviamente desde que empezaron las clínicas en el 70, en el 73 legalizaron el aborto en todo Estados Unidos, pero en el estado de Nueva York no lo legalizaron, me parece, en el 70 o en el 71 por ahí, y él empezó a hacer estas vigilias afuera de las clínicas, y fue una lucha así extraordinaria la que él hizo, el cambiar la narrativa del discurso pro vida, el enseñarle a las personas cómo estar afuera de las clínicas, cómo llevar a Dios a las clínicas, cómo llevar la misericordia de Dios a esas mujeres que ya habían abortado, porque él, dentro de las cosas que te enseña, es que no solo, bueno, te enseñaba, pero ahí están sus videos, o sea que sigue enseñando desde el cielo, eh, y dentro de lo que es su enseñanza es que tienes que estar ahí antes de que la chica entre para evitar que lo haga, sin duda, pero también te tienes que quedar después, porque le tienes que decir a esa muchacha que acaba de abortar que Dios nunca la deja de amar, que no importa lo que haya hecho, Dios nunca la deja de amar. Y eso mismo, ese mismo comentario de Dios nunca te deja de amar, te lo digo también el día de hoy a ti. No sé qué hayas hecho, cuál sea tu historia, qué es lo que hayas vivido, pero siempre es muy bello saber que no importa lo que hayas hecho, que Dios nunca te deja de amar. Y, y eso, vivirlo en tu día a día, es la belleza del amor. Es la belleza de dejarse amar por Dios. Porque no tienes que hacer nada, solo abrir tu corazón y dejarte amar. Y llenar tu corazón con el amor, que ese es el amor que tú vas a dar a los demás. Pero cuando pecamos, cuando hacemos cosas de lo que nos avergonzamos terriblemente, como un aborto o cualquier otro pecado que tú consideres que es lo que más te avergüenza y que dices tú, es que no, eso nunca me lo van a perdonar. No, Dios nunca te deja de amar. Y te lo digo con mucho cariño, con todo el amor del mundo, porque esa vergüenza que sentimos, ese dolor, que muchas veces es nuestra soberbia también. A veces no es que nos duela haber ofendido a Dios, a veces lo que nos duele es nuestra soberbia de decir, ¿cómo es posible que yo, siendo tan maravilloso, haya caído en esto que es tan bajo? Pero, pero para Dios nada, ni tu soberbia ni nada, le evita amarte. Y por eso recordar que independientemente de lo que hayas hecho, Dios nunca te deja de amar y que siempre vuelvas a Él nuevamente, a pesar de lo que sea que hayas vivido, porque solo en Él vamos a encontrar esa felicidad y ese anhelo del amor infinito que tenemos, pues solo Él lo puede llenar. Y es una tentación siempre del enemigo el hacerte creer que
ese pecado que tienes, eso que hiciste, no tiene nombre y no hay manera y qué dolor tan grande y ya no, o sea, no puedes, no tienes derecho a la misericordia de Dios, ¿no? Esa es la gran mentira. Por eso el enemigo es el padre de la mentira, porque te hace creer que ya no mereces el amor de Dios. Pero lo que Dios todo el tiempo quiere que sepas y que te la creas es que no te deja de amar, que su amor es infinito, como esa necesidad que tú tienes, ¿sale? Entonces, eso guárdalo en tu corazón porque muchas veces eh, ese pensar que yo ya no tengo perdón de Dios me aleja de la confesión, me aleja de los sacramentos y obviamente me deja vacío de Dios. Y eso pues no está nada padre, gente buena. Y bueno, es una de las enseñanzas de miles de mi querido mentor que siempre nos inculcó y para mí ha sido una lección de vida y una filosofía de vida. El saber que Él siempre está ahí buscando nuestro amor. Pero más que buscarlo, está buscando llenarnos con su amor, ¿sí? Eso es lo que Él realmente está buscando, porque sabe que sin Él no podemos, que no hay manera. Pero nosotros somos los que no lo sabemos, ¿sabes? Y buscamos de manera equivocada. Chesterton tiene una frase que es así lapidaria y dice que un hombre en la puerta de un prostíbulo o tocando la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios, pero no lo sabe. Él lo está haciendo en el lugar equivocado. Y vuelvo a lo que te decía, ¿no? Tenemos esa necesidad infinita de ser amado. Y bueno, esa necesidad infinita de ser amado, cuando no la llenamos con Dios, pues la buscamos en los lugares más equivocados, ¿sale? Entonces, pues bueno, esa fue un poco la historia así de todo lo que fue el proceso de conversión. Em, Cuando pues, duré con Monseñor desde el 2009 hasta ahora que partió a la casa del Padre, digo, Él sigue desde el cielo, estoy segura, intercediendo por los niños no nacidos, por las personas que estamos en esta batalla de la defensa de la vida y pues con su instrucción, con su amor, con todo lo que la verdad es que él lo voy a enseñar por aquí, él me enseñó todo lo que yo sé, bueno, muchas otras personas, obvio, pero él fue de los más así, pues la persona así más importante, ¿no? En mi vida de formación. Y con su conocimiento y también de la maestría que estudié Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, escribí este libro que se llama Latidos Conscientes, una brújula para el amor. Y es un manualito de formación para formar a los jóvenes en temas de dignidad de la persona, sexualidad sana, las virtudes, ¿no? Y bueno, pues ha sido todo un reto, la verdad fue todo un reto hacerlo, pero aquí está, gente buena. Digo, se los platico porque estamos ahorita trabajando para sacarlo con una editorial muy bonita de Colombia, Isabel la Católica. Entonces, pues bueno, vamos a estar ya pronto en Amazon gracias al trabajo que esta hermosa editorial pues estamos haciendo con ellos y pues nada, haciendo esta chamba para dar mayor gloria a Dios a partir de esa conversión y de esa formación que tuve ya por tantos años y luego pues estudié la maestría y tanta cosa, pues es por eso que me dedico a esto de dar conferencias, cursos. Este curso pues salió, Latidos Conscientes salió a raíz de todo ese aprendizaje, de tanta vuelta, de tantas equivocaciones, ¿no? De tanta cosa, pues de ahí salió. Tengo otro curso que es muy bonito, que se llama Mujeres Geniales. Estos cursos están en línea, digo, además de ser el libro, tendremos el curso en línea en una plataforma muy bonita también de cursos católicos que se llama Holidemia. Ahí están tanto Latidos Conscientes como Mujeres Geniales. Y Mujeres Geniales, pues surgió por otra experiencia que fue también muy interesante. O sea, imagínate, yo empecé a vivir la castidad en el 2008, ¿verdad? Desde cuando tuve mi conversión y fue algo así fuertísimo.
Y entonces yo dije, no, pues yo voy a ser así como apóstol de esto y ya Dios dirá, ¿no? Entonces, pues empecé con las conferencias y me llevaron por todos lados. Y no encontraba también una pareja con quien, ¿no? Con quien compartir la vida. Yo sentía que en mi corazón, y esto se los digo para todas las mujeres que a lo mejor están solteras y que pues ya no estás en los 20, ya le andas llegando a los 30 o ya pasaste los 30, ya andas en los 40 o quizá ya andas en los 50, ¿no? O quizá hasta en los 60. Bueno, mira, olvídate de la edad, porque Dios sabe más, ¿sí? Dios sabe más y Él es el único que puede saber cuándo es el momento. Uno a veces se obsesiona y dices, no, 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 es que claro, el matrimonio es para mí, pero si estoy buscando casarme por las razones equivocadas, como esto que te digo, de quiero que ese hombre sea el que llene mi necesidad infinita de ser amada, pues no, estás en las razones más equivocadas y es mejor que no te cases. Porque sí es verdad que el matrimonio es una escalera al cielo. Eso claro que es verdad. Por las razones correctas es una escalera al cielo. Por las razones equivocadas, es un atajo al infierno. Y es un atajo al infierno porque no tienes que morirte para irte al infierno. Puedes empezarlo a vivir desde ahorita, ¿sí sabes? O sea, no está padre, no está padre. Si todavía no te has casado, pues, y tú anhelas eso, es posible que digas tú, no, es que de verdad yo ya estoy listo, yo ya estoy lista. No, 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 yo aquí, miren, ya. Eh, pero si no te has casado y es algo que anhela tu corazón, no te estreses y más bien medita que a lo mejor todavía no ha sanado tu corazón y que por eso no es posible que lo hagas. Porque a lo mejor todavía tu corazón tiene muchas heridas que tú no estás listo y cometerías un error mucho más grande. Porque uno idealiza, ¿sí sabes? Uno piensa, no, claro, yo para los 30 ya voy a estar casada con el hombre perfecto, voy a tener los hijos perfectos, voy a tener la casa perfecta, en el vecindario perfecto, vamos a tener la vida perfecta. Ese es en el ideal. Pero ¿y qué tal y que te casas y no, ni casa tienes para empezar? El vato no da una, o tú no das una. Bueno, digo el vato, pues puede ser, si tú eres hombre, pues a lo mejor la señora no da una, ¿verdad? No, perfectos, pues ¿dónde? O sea, aquí quién es perfecto. Una vez me dijo un padre, no, Marce, pues si usted quiere encontrarse un hombre así tan perfecto, pues agarra el santoral, ¿verdad? Y pues elija un santo, porque no hay manera, o sea, aquí en esta vida no se va a encontrar a nadie perfecto. Entonces, no idealicemos el matrimonio y no lo romanticemos, porque el matrimonio, perdóname la expresión, me va a salir aquí el latín antiguo y lo chihuahuita que soy, pero el matrimonio es una chinga. Entonces es mucha friega, es mucho trabajo, ¿sí? ¿Vale la pena? Hombre, claro que sí, pero por eso uno tiene que estar lo más sano posible emocionalmente, ¿sí? Porque cuando uno trae heridas emocionales y te metes al matrimonio pensando que ese otro va a sanar esas heridas o va a llenar tu necesidad infinita de ser amada, no, error, gente buena, error, ahí sí ya la puerca torció el rabo. Porque vamos a hacer sufrir al otro, vamos a sufrir nosotros y vamos a hacer sufrir al otro. Porque cuando una persona está herida, sufre y hace sufrir. Y una cosa es que yo sufra estando sola, sin casarme, y otra cosa es que ya esté casada y ya no nomás sufra yo, sino que me ponga y le haga la vida imposible al otro por mi propio sufrimiento. Y te lo digo porque eso lo veo en la consultoría, como te comentaba, pues tengo el honor de ser consultora familiar y entonces acompaño a muchas personas en distintos procesos, dentro de los cuales pues son matrimonios en crisis y situaciones muy complejas. Y esto es una constante. Personas que tenían heridas profundas en su infancia, en su hogar, nunca las resolvieron y pensaban que el matrimonio se las iba a resolver. Y no, lo único es que se volvió una cosa enorme y gigante y de mucho dolor, de muchísimo dolor. Entonces, antes de decir, no, claro, yo ya estoy lista, casémonos, no, espéreme, haga un alto y diga, bueno, si el Señor no lo ha permitido, pues no lo ha permitido por algo.
a ver, curioséele en su corazón, curioséele y diga, a ver, ¿qué está mal aquí? ¿Qué duele? ¿Cómo son mis heridas? A lo mejor tienes alguna herida de rechazo, de miedo, de confusión, de desesperanza, de vergüenza, de impotencia. Son 7 heridas de muerte las que podemos vivir las personas. Y parte de la chamba que yo hago, pues es ayudarle a la persona a detectar esas heridas. Porque a raíz de las heridas, las personas nos empezamos a creer mentiras de identidad. Y esas mentiras de identidad nos hacen también tener juicios sobre los demás y hacer juramentos de nuestra vida que nos llevan a situaciones terribles. Te voy a poner un ejemplo de una chica que tengo el honor de acompañar. Ella tiene una herida de rechazo por parte de su padre y el matrimonio de sus papás es pues muy conflictivo, ¿no? Entonces, como tiene una herida de rechazo por parte de su padre, cuando se pone a describir cómo es su herida, ella dice, no soy amada, no soy amada por mi papá. Y si mi papá, que es mi papá, no me ama, ningún hombre me va a amar. Entonces, esa es su mentira de identidad. La herida es el rechazo, la mentira de identidad es no soy amada. Y si no soy amada por mi papá, nadie me va a amar. Y luego el juicio sobre los demás es esto de nadie me va a amar. Más aparte, ella dice, el matrimonio es muy difícil. Es más, es para muy poca gente. ¿Sí? Y luego hace un juramento, que esa va a ser su filosofía de vida. Y a lo mejor tú ya sabes cuál es el juramento que hizo esta chica. Y ella dijo, nunca me voy a casar. Y efectivamente tiene 39 años y todos los chicos con los que ha salido son personas con las que no se puede casar. Porque o son casados o tienen alguna adicción, ¿no? A la droga, a la pornografía, a lo que tú quieras, no trabajan, no están comprometidos en nada y eso hace que no puedan comprometerse con ella. Entonces, fíjate, ella tiene una herida de rechazo, por lo tanto, ¿qué es lo que más anhela su corazón? Pues ser acogida, ser aceptada, ser amada. Pero eso que tanto anhela su corazón, ella hace todo para que no suceda por estas mentiras de identidad que se hizo y estos juramentos. Entonces, las personas, pues así funcionamos cuando no somos conscientes. Entonces, hay que ir a nuestro corazón y decir, bueno, ¿qué? Y si necesitas apoyo, porque hay veces que no lo podemos hacer solos, necesitamos que alguien nos acompañe. Bueno, pues para mí será un honor acompañarte. Ahí pueden contactarme en las redes sociales de Amares Conferencias o al más 52 614 253 8790, más 52 614 253 8790 y con mucho gusto les acompañamos. Ojo, yo no sano, el único que sana es Dios. Yo lo único que hago con las personas es prepararles el corazón para que se abran a recibir el amor de Dios y la sanación que viene de Él. Y obviamente esa preparación del corazón, pues es ayudarles a ser conscientes de sus heridas, de estos juicios, de estas mentiras de identidad, de estos juramentos, ¿no? Que la persona pueda ser cada vez más funcional. Pero el único que sana es Cristo, el único, es el único que sana. Los que nos dedicamos a ayudar a las personas, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Yo que soy consultora familiar, pues es ayudarle a la persona a que prepare el corazón para que pueda recibir el amor de Dios. Y ahora sí, el amor de Dios es el que lo va a sanar, ¿sale? Porque así es. Por eso te decía al principio, el amor no se crea ni se destruye, solo se recibe. Y tengo que aprender a abrir ese corazón. Y esa es parte de la chamba que yo hago con las personas, ¿no? Ayudarle a abrir el corazón para que reciba el amor de Dios, porque Dios siempre está mandando su amor. Pero nosotros si estamos cerrados, pues ¿cómo? No lo recibimos. Entonces la idea es ayudarle a la persona, ¿no? Entonces este trabajo que les digo que es muy bonito y toda esta conciencia a mí me ayudó a darme cuenta de mis propias heridas. Entonces en este proceso que te comentaba ahorita, pues que duré
llevando todo el tema de las conferencias, llevando todo el tema de los cursos, luego ya con la consultoría, pues a mí me di cuenta de mis propias heridas y yo pues me casé muy grande, me casé a los 42 años, pero hace 6 años había estado comprometida antes con otro muchacho y eso fue muy duro porque de estar comprometida se rompió el compromiso cuando ya estaba entregadas las invitaciones, ya tenía yo el vestido, la fiesta, ya sabes, todo ya estaba así chidote, ¿no? Estaba bien bonito el lugar donde nos íbamos a casar, ¿no? Estaba bien suave, ¿no? Entonces, yo estaba muy enamorada de ese hombre, pero no sabes cuánto le doy gracias a Dios que no me casé. Eso fue hace 6 años. Eh, y aunque estaba muy enamorada de él, me di cuenta que todavía había cosas cuando terminó la relación que yo no había purificado y que yo todavía, de alguna manera, quería que él llenara esa necesidad infinita de ser amado. Y que, o sea, imagínate, ¿no? De darme cuenta y decir, no, sí, qué bueno que nos casamos. Y también me di cuenta que él quería lo mismo. O sea, él quería que yo llenara su necesidad infinita de ser amado. Y yo no la iba a llenar. Entonces, él tenía un problema de celotipia muy fuerte y afortunadamente le salió porque lo había ocultado muy bien por suficiente tiempo para darme el anillo y todo. Y ya cuando me dio el anillo le empezó a salir, vamos a decirlo así. Entonces fue como just in time, ¿sí sabes? Just in time, que salió toda esa situación y, y eso a mí me dejó con esa, con esa tarea de decir, a ver, no, yo tengo que sanar más y si esto es lo mío, lo del matrimonio, bueno, pues se lo dejo a Dios y ya está. Y entonces en el 2021, en plena pandemia, eh, entré a Catholic Match, que es esta plataforma, pues no había manera de conocer a nadie. O sea, imagínate, yo terminé con este otro chico en el 2019, en agosto. Lloré también todo lo que tuve que llorar, 2000, pero ya diferente, o sea, ya con mayor madurez, ¿no? Aunque muy doloroso porque también tener todo lo de la boda y esas cosas, regresar el anillo, ya sabes, todo eso, pues es un show. Pero me sentí muy valiente también. Y esa valentía pues me la dio Dios porque fue darme cuenta de, no, es que no es de aquí, o sea, con este chico no. Entonces, fue todo el 2019 y el 2020 y parte del 2021 pues para sanar. Entonces ya cuando me sentí sana y dije, no, ya, o sea, si lo mío es el matrimonio, más me vale que me pongan las pilas. Y fue cuando decidí entrar a Catholic Match, porque pues no había manera de conocer a nadie. Y pues ahí conocí a mi santo esposo, que sí que es un santo esposo. Es tipazo, la verdad. No, santazo, mi marido. Y pues por 3 años fue súper perseverante él, porque es húngaro, pero vivía él en Estados Unidos, entonces era ir a visitarme, hacer un trabajo ¿no? Extraordinario de perseverancia de los dos, ¿no? Porque estar a distancia nunca es fácil. Entonces, pues bueno, fue eso muy bonito y nos casamos el año pasado. Entonces, pues estamos muy contentos y muy bendecidos por Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y por eso les digo a las chicas que están así de que, no, ya no me casé o ya estoy muy vieja o no, ¿dónde encuentro a alguien? O ¿qué tengo que hacer? Mire, no se estrese primero. Si se estresa, no jala. Aquí, si se estresa, no va a funcionar. Sane lo que usted tenga que sanar, trabaje lo que usted tenga que trabajar. Los varones lo mismo. Lo que usted necesite sanar, porque a lo mejor por esa es la razón por la que no ha podido encontrar a la persona adecuada, porque las heridas hacen que uno repele a las personas. Es algo que se conoce como profecía autocumplidora. Me da tanto miedo que me rechacen que hago todo para que me rechacen. ¿Sí te fijas? Pero es en el inconsciente y entonces la persona tiene que ser consciente y ser consciente de sus heridas, pues para evitarlas y para sanarlas, más que evitarlas, porque no las puedes evitar, pero
más bien evitar tener relaciones tóxicas. Eso sí se puede hacer. Y lo que tengo que hacer para evitar esas relaciones tóxicas, pues es sanar mis heridas, ¿no? Y una vez que sano esas heridas, pues ya mis relaciones serán más sanas y serán más, pues más bellas, fructíferas, fértiles, ¿no? Son una chulada cuando uno es más consciente de eso. Entonces, bueno, pues espero de todo corazón que puedas de verdad ir teniendo este orden del amor, ¿no? Entender que solo Dios puede llenar tu necesidad infinita de ser amado. Si te quedas con eso de este ratito de plática, para mí ya cumplí mi objetivo, para que no te estreses queriendo que sean otros lo que lo llenen, o que sea el trabajo, o que sean tus éxitos, o que sea el dinero. Te digo, lo peor son las cosas, las drogas, ¿no? Los vicios, aunque sea algo positivo, como el trabajo, porque eso también a la larga es superficial. Y que sí, desarrollas tus talentos, claro, es muy padre trabajar, pero el trabajo tiene que tener un sentido. Cuando el trabajar no tiene de fondo el amor por los demás, es decir, si yo veo a un padre de familia que, pues claro, le echa muchas veces al trabajo, pero porque al final lo que quiere es mejorar la calidad de vida de su familia, ¿no? Pero aunque sea esa la razón, también tiene que tener un balance entre familia y trabajo, pues tiene mucho más sentido. Pero cuando nos volvemos así como perseguidores del éxito, así como locos, pues es otra adicción, que de fondo lo que tiene es una herida, en donde a lo mejor tuve tanto rechazo que necesito ser aceptada, y una manera de sentirme aceptado, pues son los logros laborales que pueda tener, o los logros académicos, ¿no? Entonces, no, hay que detectar ciertas cosas y decir, creo que aquí algo me falta, creo que aquí no he sanado esto y eso me está impidiendo que me llene del amor de Dios, que verdaderamente me abra a tener relaciones sanas con los demás. Y si es mi vocación el matrimonio, pues se lo dejo a Dios, pero también yo hago lo que tenga que hacer para sanar y entonces abrirme a ese amor y que Dios me llene, y entonces ese amor que me llena y se me sobredesborda, pues ahora sí tengo que dar a los demás, porque si no hay eso, pues ¿qué doy? Pues no doy nada. Bueno, gente buena, pues me encantó de verdad compartir este ratito con ustedes. Y si les gustó lo que compartimos, la formación, pues compártala con más banda, ¿no? Para que ellos también conozcan y se dejen instruir un ratito. Si no le gustó nada de lo que compartimos, pues es de muy mala educación hablar mal de las personas, ¿eh? Así que yo espero que usted tenga muy bendecido día, semana, mes, año, todo. Que Dios me los bendiga hartamente. Yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. También tengo un programa de radio todos los martes a las 4 horas del este, a las 3 horas de Houston, a las 2 horas de México, pues sí, de Ciudad de México y de Chihuahua, a las 2 de la tarde, en EWTN, que se llama Late 2, también lo pueden encontrar en Spotify. Y en Spotify, además de estar Late 2, está otro podcast que se llama Amor y Sexo Inc., que ahí, si a usted le gusta el tema de la teología del cuerpo, que a mí me apasiona, pues ahí puede encontrar muchos episodios sobre la teología del cuerpo de forma muy sencilla. Ahora sí que es teología del cuerpo para dummies, así para la banda, ¿no? Para la raza, decimos en mi pueblo. Y tengo otros podcasts en una plataforma muy bonita que se llama Holify. Con ellos tengo 2 retos de Cuaresma, 2 peces, el del año pasado y el de este año se llama Levadura. Otro que es un reto de Adviento, que se llama Ruta Adviento. Entonces ahí también en Holify, ahí también nos puedes encontrar con estos números de podcast y con el programa de radio NWTNS semanal. Ahí me encantará compartirte, ¿no? Lo que cada semana hacemos con la banda. Y te repito, el contacto es Amares Conferencias, son las redes sociales, Facebook e Instagram. Y si estás interesado en tener algún proceso de acompañamiento, porque dices tú, no, creo que sí necesito algo de eso, puedes hacer tu cita al WhatsApp +52
614-253-8790, más 52-614-253-8790. Y bueno, para mí será un gusto de verdad y un honor acompañarte en tu proceso de sanación. Que Dios me los bendiga harto. Los tengo en mis oraciones también. Recen por nosotros, porque la vida de rockstar no es fácil, pero cuando todos rezamos unos por los otros, todo se vuelve más fácil. Que Dios me los bendiga hartamente. Bye bye.